hablaba a mi corazón. Y la verdad que es hermoso. Y haber visto a esos niños ayer, haber visto la dedicación de las hermanas con que lo atendieron, fue una gran alegría para mí, un gozo. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar, como decía la pastora, porque es responsabilidad nuestra orar por ese semillero, por esos niños. Porque todos decimos, ay, si hubiera conocido al Señor antes, no hubiera cometido tantos pecados y tantas macanas. A estos 17 niños se les está enseñando desde antes. Y tenemos que orar y clamar por ellos. Y es una actividad que tiene que continuar. Porque es una vez a la semana, 1 hora y media. Y ellos están recibiendo cosas del mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos de guardar a esos niños, no solamente en la palabra, sino cómo orar por estos niños. Yo les quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 20. San Juan 15, verso 20. Dios te bendiga ricamente. Y preste atención. Preste atención a la palabra porque en realidad es una palabra que nos va a hacer reflexionar. Y ni siquiera es un versículo, es parte de un versículo, es una frase. Y la palabra dice así, San Juan 15, verso 20, poniéndolo bajo la guía del Espíritu Santo, dice así: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Se lo repito. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. San Juan 15, 20. Y está hablando Jesús en un momento muy íntimo con sus discípulos y les dice esta frase: acordaos de la palabra que os he dicho. Y el tema también nos marca a nosotros, si nosotros realmente nos acordamos de lo que Dios nos ha dicho. Y yo creo que muchas veces no es así. Si yo pregunto en este momento, ¿de qué se habló hace 2 cultos atrás que predicó la pastora? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. El perfume. Exactamente. La fragancia del perfume que nosotros le entregamos al Señor. Una hermana. ¿Cuántos somos? Somos 15, casi 20. Fíjense qué actual es la palabra, porque dice: acordaos de la palabra que os he hablado. Vamos más cerca. El jueves pasado, Adolfo no. ¿De qué se predicó? El domingo. El perdón. Llevaba como título: la clave es perdonar. Fíjense, mis hermanos,
dos hermanos que realmente se acuerdan. Y la pregunta es, ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Si nosotros entendemos que la palabra es nuestra fortaleza porque es lo que Dios nos está hablando y nosotros nos olvidamos, ¿qué escudo vamos a tener? ¿Qué fortaleza vamos a tener si la palabra nos fortalece a través del Espíritu Santo? La palabra entra en nosotros, nosotros clamamos y tratamos de vivir la palabra, entonces el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda. Pero fíjense, mis hermanos, y quizás se sienten retados, y la verdad que es un reto, pero no es mío, de parte de Dios. Porque Dios lo que quiere es un pueblo victorioso. Dios lo que quiere es un pueblo fortalecido. Dios lo que quiere es un pueblo que esté bien agarrado de su voluntad, de su palabra. Y muchas veces no lo estamos. Yo les invito a leer en este momento Efesios, un versículo extremadamente conocido, Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te lo repito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿vos te sentís bendecido? Ni un amén. No me digan amén ahora porque yo le digo, pero ni un amén. ¿Acaso no te sentís bendecido por Dios? Porque si la palabra dice que ya nos bendijo, ¿qué es lo que está trabando en nuestra vida aquello que nos haga entender y vivir la bendición de Dios? Porque la palabra de nuestro Señor es sí y amén. Dios no miente. Él dijo que ya nos bendijo. Pero nosotros realmente, desde el fondo de nuestra alma, ¿nos sentimos bendecidos? ¿O nos sentimos que todavía estamos sobreviviendo a todo este mundo y estamos nadando contra la corriente? Por ahí sí estamos nadando contra la corriente, pero tenemos que saber que somos bendecidos. Y eso es algo que nunca nos tenemos que olvidar. Pero el tema es que nosotros tenemos que pelear por nuestra bendición. Porque si nosotros no peleamos por nuestra bendición, jamás la vamos a recibir. Dios pudo haber determinado bendición sobre nosotros, pero si no la peleamos, no la vamos a recibir. Y para esto vamos a hacer un pequeño estudio en Génesis 25, 23. Génesis 25, 23.
Y esto es realmente para que usted lo vaya tomando y se vaya preguntando en qué te toca la palabra, porque ese es el fin de la predicación. El fin de la predicación no es escuchar al predicador, sino escuchar qué Dios nos quiere decir y cómo lo aplico en mi vida para poder recibir esa bendición del Señor. Y para esto vamos a hablar de Jacob. Y por empezar, en Génesis 25-23 dice: y le respondió Jehová a su mamá, a Rebeca: hay dos naciones en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Para rememorar la historia, Isaac se casó con Rebeca. Rebeca era estéril, ora para que tenga familia, tiene se embaraza y lleva un embarazo muy malo. Tal es así que le preguntaba a Dios qué pasaba. Y acá viene la respuesta de Dios: que iba a haber dos pueblos en su vientre, quiere decir que hay dos niños. Y dijo que el mayor serviría al menor. Cuando nacen estos niños, el primero que nace es Esaú, y el segundo que nace es Jacob. Salió agarrado del tobillo de Esaú. Por eso le pusieron Jacob. Entonces, Jacob ya estaba bendecido desde el vientre de su madre. ¿Por qué estaba bendecido desde el vientre de su madre? Me parece que no están entendiendo nada. El mayor servirá al menor. ¿Por qué Jacob estaba bendecido ya desde el vientre? Porque era el menor. Porque el primero fue Esaú. Y ya Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Quiere decir que ya había una bendición sobre este niño, Jacob, desde antes de su nacimiento. ¿Vamos entendiendo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Jacob pelea por su bendición y empieza a pelear por su bendición, y la pelea durante muchos años. Y la primera forma de pelear de Jacob fue quizás no una forma muy legal, que fue cuando le sacó la primogenitura a Esaú. En aquellos tiempos la primogenitura era algo muy especial en los varones, no en las mujeres, sino en los varones, porque era el que recibía toda la bendición del padre, era incluso el que llevaba dos veces la parte de la herencia. ¿Se dan cuenta? O sea, el padre, ser primogénito era lo mejor que podría haber pasado, porque llevaba la bendición del padre, porque llevaba mucha más herencia, el doble de herencia que los hermanos. Entonces, estaba bendecido. Pero este Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas, porque dijo: ¿de qué me sirve si me estoy muriendo de hambre? Y entonces el otro, muy astutamente, le dijo: vendeme tu primogenitura. Y este se la vendió por un plato de comida, por un plato de lentejas.
Quiere decir que Jacob siguió peleando por la bendición, a pesar de haber recibido ya una bendición desde el vientre de la madre. ¿Me van siguiendo? Entonces, si la palabra del Señor dice que ya somos bendecidos, nosotros tenemos que pelear por nuestra bendición. Porque la palabra está dada. Somos bendecidos, pero tenemos que pelearla. Si no, no esperemos recibir nada. Y el mejor caso es este que estamos viendo, Jacob. Después, cuando le hace esto al hermano que le saca la primogenitura, el hermano se enoja mucho, tanto es así que Jacob tiene miedo y dice, este loco me mata. Y salió corriendo. Lógico, porque había hecho mal. Bueno, y resulta que cuando iba huyendo, llega a un lugar, se queda dormido y tiene un sueño. Ve una escalera enorme que desde el cielo llega a la tierra y veía ángeles que subían, que bajaban. Y en la punta de la escalera, allá en el cielo, dice que vio a Jehová y tuvo un encuentro con Jehová que fue muy interesante. Esto se encuentra en Génesis 28, 12. ¿Me van siguiendo, no? Génesis 28, 12. Y se lo voy a leer, y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjate qué terrible bendición que le estaba dando Dios. A pesar de que él ya estaba bendecido desde el vientre de su madre, porque el mayor serviría al menor. Y él había peleado por su primogenitura. Pero fíjense lo interesante que está en el 15, y acá nos vamos a detener un poco. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Te lo repito. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiere decir que Dios estaba en el plan de darle esa terrible bendición, pero Jacob tenía que hacer todo un proceso. Y en ese proceso estaba no recibir por ahora esa bendición. ¿Se entiende? Porque dijo, todo esto es tuyo, pero te traeré. ¿Verdad? Quiere decir que iba a irse de ese lugar, pero Dios lo iba a volver a traer a ese mismo lugar.
Y dijo, hasta que yo no te dejaré hasta que no cumpla lo que te he dicho. Quiere decir que había un plan de bendición de Dios para Jacob, pero tenía que hacer todo un proceso. Al igual que vos, al igual que yo. Tenemos que entender que ya estamos bendecidos por Dios, pero que hay un plan de Dios, y dentro de ese plan significa que nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra bendición. Y el tema es que si no recibimos la bendición es porque algo le está frenando, ¿verdad? Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. A veces sí, como en Daniel. El príncipe de Persia se opuso, ¿verdad? Pero muchas veces somos nosotros mismos los que frenamos la bendición de Dios. Porque somos rebeldes, porque somos contradictores, porque nos dejamos vencer por las situaciones y no nos acordamos de la palabra que Jesús nos dijo de que ya somos bendecidos. Porque mis hermanos, si no nos acordamos de la palabra dada hace 2 domingos o de la palabra del domingo pasado, es muy probable que nos olvidemos las palabras de Jesús que dijo hace 2000 años. Y más si nosotros no leemos la Biblia. Mucho más. Me van siguiendo, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que esto tiene en nuestra vida, esta frase: acordaos de la palabra que os he dicho. Todos hemos recibido palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra, a través de la predicación de los domingos, pero si nosotros no ponemos el empeño en realmente prestar atención y prestar realmente oídos a lo que se está hablando, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Después andamos desesperados buscando en internet una palabra de apoyo, una palabra de consuelo, como si no tuvieran pastores, como si no tuvieran diáconos, como si no tuvieran un anciano que los pueda ayudar. Y tristemente en internet hay mucha basura evangélica, hay mucha basura pseudo-cristiana que lo único que va a hacer es enredarte más la mente. Todos ustedes están en el grupo de la iglesia y yo voy subiendo las predicaciones y yo estoy seguro que nadie las vuelve a escuchar en la semana. Yo estoy seguro de eso. Y en la palabra del Señor están las soluciones que nos da el Señor, que nos da el Espíritu Santo para que nosotros vivamos bien. El domingo pasado se habló, la clave es perdonar. ¿Y vos perdonaste las ofensas que te hicieron? ¿O fue una palabra que entró por un oído, dijiste amén en un momento y ahí quedó? Es una pregunta. Cada uno respóndasela. ¿Qué es lo que hizo con esa palabra? Porque la palabra decía, la clave es perdonar. Y vos te tomaste el trabajo en la semana de ver y analizar las raíces de amargura que vos tenías en tu corazón para perdonar y ser libre.
Yo calculo que no. Y vos vas a seguir atado. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De Dios? No. La culpa es nuestra que no prestamos atención a la palabra de Dios. Y la verdad que yo quería hacerla más liviana la predicación esta, pero bueno, está saliendo así que bueno. Presten atención. En mi país hay un dicho, que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y eso significa que Dios no tiene la culpa, no porque Dios sea el chancho, pero la culpa es nuestra porque no hacemos lo que realmente tenemos que hacer. Porque tomamos las cosas livianamente. Y todavía no hemos entendido en estos 2 años y 2 meses de iglesia que tenemos acá, que lo primero es la salvación de nuestra alma. Eso es lo fundamental. Y Dios tiene un modelo para nosotros. Y Dios nos dice que si vos no perdonás, yo no te voy a perdonar. Lo dice clarito Jesús. Y el domingo pasado dijo que la clave es perdonar. ¿Y vos perdonaste? No. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Se entiende? ¿Pero verdaderamente entienden, mis hermanos? Entonces, fíjense la responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, porque está en juego nuestra alma. Tienen que prestar atención y definirse eso, porque realmente nunca sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Y si no estamos en las verdaderas condiciones que Jesucristo nos marca en su palabra y que Dios pide, no vamos a entrar. Nunca te olvides, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y vos y yo podemos venir todos los domingos, podemos predicar, podemos cantar, pero si no hacemos la voluntad del Padre, no, nuestro fin va a ser el lago de fuego, ¿eh? Ese es el problema. Y si yo no hago caso a la palabra, si Jesús me dijo, tenés que perdonar y yo no perdono, el culpable soy yo porque yo soy el que decido no perdonar. Porque el perdón es una decisión, lo mismo que el amar. Es una decisión personal que tiene que ser apoyada en el Espíritu Santo. Y nosotros siempre decimos, el Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar. Pero vos tenés que tenerla de predisposición en tu corazón. Si no la tenés, el Espíritu Santo no va a hacer nada. ¿Se entiende? Entonces, resulta que tiene este sueño con Dios, y Jacob, ¿qué hace? Un altar, y nombra a ese lugar Betel, casa de Dios, y él hace un altar, y sigue huyendo de su hermano, porque acuérdense que estaba huyendo del hermano, sigue corriendo para que no lo agarre el hermano. Y caemos en el versículo 32, verso 24 a 28. Capítulo 32 de Génesis, 24 a 28. Y dice así la palabra del Señor. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Le tocó la cadera, lo hirió en la cadera. Y dijo, déjame, porque allá raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate todas las bendiciones que venía arrastrando este Jacob desde el vientre de la madre, pero estaba luchando por todas ellas. Y en una hasta salió herido y quedó cojeando por el resto de su vida. Por eso los judíos no comen carne de esta parte, porque es donde justamente Jacob fue herido por el ángel. Pero fíjense que a pesar de luchar por su bendición, nunca se apartó de Dios y lo primero fue Dios. Porque en este lugar, que después lo llamó Peniel, que es rostro de Dios, ¿qué hizo Jacob? Hizo un altar. Entonces, fíjense, mis hermanos, el nombre de Jacob significa el que toma por la... El usurpador. Sí, usurpador, o tramposo se le dice, o el que toma del tobillo. Porque acordémonos que cuando nació agarrado de la pierna de Esaú, del tobillo de Esaú. Entonces, ¿qué pasó? Él nunca dejó de buscar a Dios. Y esto nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión, que nosotros tenemos que luchar por nuestra bendición, pero nunca poner en segundo a Dios. Porque hay muchos que se dedican a trabajar, que está bien, tenemos que vivir, pero dejamos de lado a Dios. Y eso ya no le agrada a Dios, porque nuestro trabajo se convierte en idolatría. Muchas veces por ahí no nos congregamos porque, bueno, estamos haciéndole la comida al niño, y el niño tiene 25, 30 años. Tampoco es grato para Dios eso. Todo lo que nosotros ponemos delante de Dios es idolatría y eso no es grato para nuestro Señor. Y nosotros tenemos que pelear por nuestra bendición, pero nunca separarnos de Dios y no poner el querer llegar a la bendición antes que Dios. Por eso Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué sigue? Y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero hay muchísimos que buscan la añadidura antes de buscar el reino de los cielos y su justicia. Y resulta que si no buscamos el reino de los cielos y su justicia, nos vamos a terminar perdiendo. Lisa y llanamente. Porque no vamos a estar en el nivel que Dios quiere. Entonces, prestemos realmente atención a lo que nosotros estamos haciendo. Porque es muy fácil desviarnos. Es muy fácil. Los discípulos estaban las 24 horas con Jesús. Las 24 horas. Lo acompañaban a todos lados. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo Jesús? Me parece que esta palabra le cayó como un balde de agua fría. Jesús le dijo a sus discípulos, acordaos de la palabra que os he dicho. Y ellos estaban viviendo las 24 horas con Jesús. Y nosotros no estamos las 24 horas con Jesús. Estamos un rato los domingos a la mañana, quizás un rato, por ahí algún día de la semana orando, leyendo la palabra. Pero después no. Jesucristo no es la prioridad en nuestra vida. Jesucristo no es lo más importante en nuestra vida. Y como no es lo más importante en nuestra vida, estamos en falta delante de Él, porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nuestro trabajo se puede haber convertido en un Dios, nuestra familia, nuestras relaciones, el estudio, toda idolatría es un Dios. Y muchas veces lo tenemos a Dios allá en lo último, en lo último, en lo último. Y cuando viene el problema decimos, ayúdame Dios, te prometo hacer esto, te prometo hacer aquello, me voy a congregar, te voy a buscar. Y cuando obtenemos la misericordia de Dios, ¿qué pasa? Nos olvidamos y volvemos a lo mismo. Tenemos que ser realmente adultos, como decía la pastora, adultos en nuestra fe. No podemos ser niños fluctuantes. Tenemos que ser realmente guiados por el Espíritu Santo y no guiados por las emociones. Porque vos te podés emocionar, podés cantar una alabanza, podés llorar y podés prometerle todo lo que vos quieras a Dios. Pero saliste de acá, te encontraste con un problema y decías, Dios ya me abandonó. Y eso es signo de que vos aún te estás dejando llevar por las emociones. Y las emociones no te van a salvar. Amén, así es. Las emociones no te van a cambiar. El que te va a cambiar es el Espíritu Santo. Pero si vos lo dejás. Si vos permitís el obrar del Espíritu Santo en tu vida, cuando el Espíritu Santo te dice, mira, no hagas eso, porque vos sabés cuándo vas a hacer mal. Cuando vos vas a hacer algo, vos por ahí sentís el no adentro tuyo, o sentís, no, mejor no lo hago. Esa es la voz de Dios, que te está queriendo evitar un problema, o varios. El primer problema es el pecado y apartarte de Dios. Y después todas las consecuencias que te van a venir. Y muchas veces por desidia nuestra, perdemos la bendición. Porque Dios puede haber decidido bendecirte. Es más, Dios te pudo haber bendecido. Pero después, si vos no tenés una verdadera altura espiritual como hijo de Dios, la bendición la vas a perder. Porque Dios te la saca. Hay muchos que dicen que Dios te bendice y que no te saca las bendiciones. Eso es una mentira. Dios te puede sacar tranquilamente cualquier bendición que te haya dado por haber caído en pecado, por haber caído en desobediencia. Así es. Y el caso típico, Saúl. Saúl fue bendecido por Dios, fue nombrado rey de Israel por Dios y fue desechado por Dios por haber hecho todo lo malo que hizo y por haberse apartado de Dios. Entonces, así como Dios te bendice, Dios te puede sacar la bendición. Y yo quiero, mis hermanos, en esta mañana,
que entendamos esto. Quizás no te vas a acordar todos estos versículos. Es más, yo soy enemigo de agarrar y entrar a decir versículo, versículo, versículo. A mí me interesa que se acuerden un versículo, pero que lo hagan propio y que lo vivan. A mí no me interesa que sepan 20 versículos como el oro. Yo creo que a Dios le interesa que se acuerden uno, pero que lo vivan. Y la palabra de hoy dice, acordaos de la palabra que os he hablado. Entonces nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos que cumplir con esto que nos está diciendo el Señor. Porque cada vez que hay una predicación, sea una predicación hermosa, con toda la hermenéutica, homiléctica y todas las lécticas que hay en el tema de las predicaciones, ¿verdad? Pero es muy lindo cuando uno lo hace propio y lo vive. Pero si no la asimilamos, es lo mismo que la nada. Y si estamos ahí pensando, cuando se calla este, mucho menos. Mucho menos. Porque tenemos que entender que en la predicación de la palabra está la guía para nuestra vida. Y no importa quién predique, si sabe mucho o sabe poco, eso no importa. En los Salmos del rey David dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Entonces nosotros no podemos dejar de lado a cualquiera que nos dice algo de parte de Dios. Pero ojo, la palabra también dice, analizadlo todo, retener lo bueno. Porque nos vamos a equivocar, podemos errar en una predicación, pero no va a estar totalmente errada, sino que va a haber partes que son rescatables. Entonces tomemos lo rescatable, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Yo estaba hablando con un hermano y me dijo, sí, en tu iglesia predicaron, sí. Si vamos realmente a lo que es el contexto, tenía razón, porque bíblicamente la persona que compartió tomó como mal ejemplo, pero yo le dije, pero no te quedes en eso, porque si bien le erró bíblicamente, el entorno que le dio fue un entorno muy bueno, muy educativo, y quedó bien aclarado el tema. Pero claro, él se quedó con eso, que a su modo estaba mal, y dejó todo el resto. ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde voy? Yo tengo que escuchar todo y seleccionar lo bueno. Y por ahí en donde el hermano se equivocó, porque todos nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado montones de veces también. Alba Luz también se ha equivocado, todos nos equivocamos. Pero nosotros tenemos que ver la esencia del mensaje. Y es a través de esa esencia la que nosotros tenemos que poner en práctica. Y nunca despreciar a aquel que esté hablando algo por boca de Dios. Porque gracias a Dios, en este púlpito no es por amiguismo, no es por nada, sino porque Dios dice este o esta. ¿Se dan cuenta? Porque hay una oración de por medio. Entonces no hay que despreciar.
Y no tenemos que olvidarnos. No tenemos que olvidarnos de todas estas palabras. Porque esto es una guerra de desgaste. Y el enemigo te quiere desgastar. Porque al desgastarte va a ir matando tu fe, va a ir matando tu confianza. Y vas a llegar al punto en que no te va a importar venir o no venir, porque en realidad te vas a ir vacío, porque no estás realmente cumpliendo con lo que Dios quiere que cumplas. No estás haciendo tuya la palabra, porque en su palabra nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Y muchas veces somos oidores olvidadizos. No nos acordamos que se predicó hace 2 semanas, o que se predicó la semana pasada. Y en la palabra de Dios están las salidas a nuestra vida. Y como es temprano, son las 9 de la mañana, los voy a seguir cansando, porque hay más. Fíjense, esta parte la vamos a hacer cortita, porque bueno, tenemos ruido de fondo. La palabra en San Juan sigue diciendo que el siervo no es mayor que su señor. Y fíjense, el mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no la pasó re bien en esta tierra, sino que los propios judíos lo querían matar, los propios judíos lo odiaban y tuvo que pelear contra muchísimas cosas desde su propio pueblo. Por eso, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino, o sea, vino a traer la salvación, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Él estuvo en una guerra constante con el pueblo. Juan 1:11. Él peleó constantemente contra lo de su propio pueblo. Él peleó contra toda la jerarquía, con los jerarcas de la iglesia. Y les decía: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Porque realmente lo eran. Y él decía: si me conocen a mí, si conocen a mi Padre, me conocerían a mí, porque entenderían que yo vine del Padre. Quiere decir que los otros, por más que se dijeran sacerdotes, por más que se dijeran todo lo que se quisieran decir, estaban lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, porque no reconocían a Jesús. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, queremos vivir bien, es lógico, pero no nos gusta pasar por ahí algún inconveniente. Pero el siervo no es mayor que su señor. Si a Jesús tuvo una vida de conflictos, tanto vos como yo vamos a tener una vida de conflictos, pero el Señor dice en la palabra: yo te voy a ayudar, yo te voy a socorrer, como estaba diciendo en el Salmo 121 nuestra hermana Camila. Así que fíjense toda la guía perfecta que hay en las reuniones. Él dice que nos va a defender, Él dice que nos va a ayudar, pero si nosotros estamos realmente tomados de su mano y buscando su presencia, y vamos a vencer, porque Él nos va a dar la victoria. Y termina este versículo diciendo
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermoso capítulo, hermoso versículo para aquellos que tienen hijos rebeldes, que tienen hijos contradictores y que dicen, ay, no sé qué hacer con el nene y con la nena. Si vos me escuchaste, también te escucharán a vos. Mi primera pastora, mi vieja pastora, que yo la amaba como si fuera mi mamá, decía, si el hijo es rebelde, la culpa es del padre, no es del hijo. Y yo en mi rebeldía decía, no, eso no es así, cada uno toma su decisión. Y con el tiempo me di cuenta que tenía razón. Porque el padre es ejemplo del hijo. Si el padre está entregado realmente a Dios y le enseña los valores cristianos, el hijo los va a aprender y los va a poner en práctica. Lo está hablando Jesús. Si vos me escuchaste, van a escuchar a vos. Entonces también es otra cosa para ver si yo tengo problemas en casa, por dónde pasan las cuestiones. ¿Vamos entendiendo? Y como les decía que esto es un juego de desgaste o es una guerra de desgaste, vamos a terminar esta palabra en 1 de Pedro 5, 7. 1 de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que terminó diciendo Camila. Que echemos todas nuestras ansiedades en Jesucristo, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Pero ¿qué pasa? Todas esas ansiedades, si nosotros realmente estamos buscando de todo corazón estar en paz con Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios bombero que para lo único que sirve es apagar incendios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso que nos da la salvación, que nos da el socorro, que nos da la ayuda, pero que también pide fidelidad. Y yo cada tanto lo digo y es algo con una palabra cuando a mi esposa, que ya fallecida en Argentina, y a mí nos largaron a trabajar en la calle, el obispo de la institución, la palabra con que nos dieron la autorización fue, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que buscar la presencia de Dios y tenemos que mejorarnos. Porque allí en la primera de Juan también dice que aquel que tiene la fe en Jesucristo se purifica a sí mismo. Y la purificación viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Hasta acá la palabra de Dios, mi hermana Mariana.